Bienvenidos todos a este encuentro anual con Alphabet y bienvenidos a este nuevo lugar, Nomad, donde vamos a poder disfrutar hoy de una experiencia inmersiva de movilidad. Pero antes de nada, me gustaría agradeceros a todos, no solo por vuestra presencia, sino también por vuestra contribución al desarrollo de una movilidad sostenible. Vuestro trabajo, vuestro análisis, vuestros debates y vuestra divulgación, sin duda, es de gran utilidad para la sociedad. Muchas gracias a las administraciones públicas, a los medios de comunicación, a la industria del automóvil y a la industria de la movilidad que estamos hoy aquí. ¿Cuál es el propósito de este Foro de Movilidad 2024? Que siga siendo un lugar de encuentro para el análisis, el estudio y el debate sobre los nuevos hábitos de movilidad. Ya en el año 2014, Alphabet España fue pionero en comenzar este tipo de análisis, este tipo de debates y estos desarrollos. Esto nos ha hecho estar muy cerca de la sociedad, muy cerca de los clientes y mantener ese espíritu de innovación y de liderazgo en cuanto a lo que la movilidad se refiere. Hoy, ya han pasado más de 10 años, la movilidad actual es el resultado del contexto en el que vivimos, que, como todos sabemos y comentábamos un rato antes, es realmente cambiante. ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sobre qué vamos a hablar? Vamos a hablar sobre los factores que impulsan la movilidad y que también la condicionan. Pero esta vez, además, vamos a hablar de cuáles son las motivaciones que subyacen de las decisiones de movilidad que la sociedad toma a día de hoy. ¿Quiénes van a ser nuestros compañeros de viaje? Alicia Gálvez, a la que ya conocéis de muchos años y la gran madrina de este evento, directora de Ventas y Marketing de Alphabet España, nos acompañará y nos guiará a partir del estudio como todos los años. En segundo lugar, Paco Casas, director de investigación de opinión pública en Ipsos España y que han sido responsables de la investigación que hoy vamos a ver y vamos a disfrutar. Y, en tercer lugar, don Luis Miguel Torres Hernández, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid y que clausurará el evento de hoy. Y, como todos los años, ponemos a disposición vuestra, de las administraciones públicas, de los medios de comunicación, toda la información detallada y pormenorizada de este estudio, de este profundo estudio de movilidad, para nuevamente seguir desarrollando una movilidad sostenible en el futuro para nuestra sociedad. Así que, si os parece, empezamos. Muchas gracias. ...2014. Los patinetes eran cosa de niños y las bicicletas eran para el verano. Y entonces, cuando hablar de movilidad no estaba de moda, desde Alphabet pusimos en marcha el Foro de Movilidad. Un lugar de encuentro y conocimiento para debatir y analizar la manera en la que los españoles nos movemos. Y aquí seguimos, más de una década después. En Alphabet nos gusta ser pioneros. No solo lo fuimos creando el Foro de Movilidad, también trajimos a España el primer servicio de renting de motos y el primer servicio de car sharing corporativo, cuando compartir coche tampoco estaba de moda. Desde nuestra llegada a España en 2001, estamos centrados en impulsar el cambio hacia una movilidad más responsable, flexible y consciente. Y para ello, hemos preguntado a los ciudadanos qué les mueve, cuáles son sus preferencias y sus inquietudes. Pero esa información no solo es imprescindible para nosotros como compañía de gestión de flotas, también lo es para vosotros, instituciones y administración pública, que os enfrentáis al reto de conseguir ciudades más habitables. Y para vosotros, medios de comunicación, encargados de informar y movilizar a la sociedad. Porque en Alphabet os acompañamos, compartimos esta responsabilidad y entendemos la movilidad más allá de un desplazamiento de un punto A a un punto B. Porque creemos que la movilidad mejora la calidad de vida de las personas y fomenta un entorno más saludable. ¿Y tú? ¿Cómo te mueves? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este sitio. Yo creo que no podemos elegir un sitio mejor para hablar de movilidad. Yo creo que la Gran Vía de Madrid, ¿no?
hablar de movilidad y además de movilidad urbana en la Gran Vía de Madrid es un escenario estupendo. Y si además lo hacemos en este entorno inmersivo, yo creo que podemos decir que estamos hablando de innovación y de movilidad al mismo tiempo. Quiero arrancar también dando las gracias. Ya las ha dado Alberto, pero no me siento cómoda si no os doy las gracias a instituciones y asociaciones que nos acompañáis, a los medios de comunicación, porque nos ayudáis muchísimo a divulgar todo lo que presentamos hoy aquí, todos los datos que presentamos, y a fomentar y a promover ese diálogo o esa reflexión, que es lo que andamos buscando, ¿no? Detrás de traer estos datos. Y también, de manera especial, a Luis Miguel Torres, director general de Movilidad y Transporte de la Comunidad de Madrid, porque tendrá la deferencia de cerrar hoy y clausurar este evento. Hoy querría arrancar, fijaos, con un concepto, introduciendo un concepto un poco diferente. Uno que seguramente os sorprende cuando lo traiga, porque seguramente lo asociáis más a una parte más humanista, más humana, que es el concepto de resiliencia. La resiliencia, todos pensamos en las personas resilientes, pero si buscas la definición, realmente la resiliencia lo que dice es la capacidad de adaptación que tiene una materia, un mecanismo o un sistema para adaptarse a situaciones adversas, complejas. No sé, si pensáis en adaptación, si pensáis en entorno adverso o complejo, no sé si buscando el adjetivo y buscando resiliente y colocándole delante el sustantivo de movilidad, pues no suena tan mal, ¿no? Movilidad resiliente. Porque de verdad nosotros tenemos la sensación de que la movilidad actual se encuentra en un entorno que yo diría que es de los más adversos, por lo menos desde el año 2014 que nosotros estamos estudiándolo, y además se adapta, es adaptado, cada vez es más flexible, cada vez es más digital, cada vez está más conectado, es multimodal, es sostenible, es eficiente. ¿Pensáis que se está adaptando? Porque yo pienso que sí. Es decir, que tenemos una movilidad bastante resiliente. ¿Cuáles son los factores que están afectando a estos cambios o están forzando esta adaptación de la movilidad? Pues son factores, os diría que macro, más factores globales que no solo los factores micro, que son los que trabajamos en el día a día. Y para hablar de estos factores macro, globales, mundiales, a mí me gustaría que me acompañara en el escenario Paco Camas, que es el director de Opinión Pública de Ipsos y que puede compartir conmigo su visión desde un punto de vista mucho más global. ¿Me acompañas, Paco? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, hablábamos un poco de esto, ¿no? A mí me gustaría, yo luego voy a aterrizar en los hábitos de movilidad de los españoles más a nivel nacional, pero yo creo que tiene sentido que demos 2 pasos para atrás y miremos con un poco de vista de pájaro cuáles son los factores más globales a nivel mundial que también están afectando a todo esto, para que luego yo haga un poco más el zoom y vayamos al detalle de los españoles. ¿Te parece? Perfecto, así es. Además, creo que hay que poner en el foco un factor clave, ¿no? Que es que entender que los hábitos sociales, tal y como lo analiza el Foro de Movilidad, pues suelen depender mucho tiempo, es decir, que pueden pasar incluso años hasta que esos hábitos sociales realmente pues podamos experimentar un cambio significativo. Sin embargo, el momento que nos ha tocado vivir, un momento acelerado, con crisis, con rápidos avances tecnológicos, evidentemente pueden incluso acelerar estos hábitos sociales y, de hecho, creo que podemos específicamente ver a qué nos estamos refiriendo. Fenomenal. Vente. Faltan las sillas. Bueno, ya lo hemos visto, ¿no?, en el vídeo de alguna manera también, ¿no? Hay una cuestión importante, uno de los factores más importantes es la cuestión de la policrisis. Es un concepto que utilizamos, policrisis, porque hablamos de un momento, ¿no?, en el que estamos hoy por hoy, en el cual, bueno, la policrisis significa no solo la acumulación de distintas crisis
o la sucesión de distintas crisis, sino también que ocurren simultáneamente. Estamos hablando de crisis social, crisis política, crisis medioambiental, crisis sanitaria, ¿no? Y todas estas crisis al final lo que están generando es una gran incertidumbre. Una incertidumbre que entre la ciudadanía además parece que tiende a cronificarse, es decir, que la ciudadanía entiende que esta incertidumbre está para quedarse y que además pues, produce evidentemente mucha incomodidad. Una incomodidad porque al final cualquier ciudadano en realidad lo que necesita es una cierta pues, estabilidad, seguridad, control de su vida, ¿no? Y esta incertidumbre evidentemente pues, no ayuda. Y todos estos factores de incertidumbre, crisis, policrisis, que es mucho más que la suma de todas las crisis, es algo mucho más profundo, son factores que la encuesta que, por ejemplo, hoy pues, podremos y ponemos a disposición, creo que lo refleja muy bien, porque hay desafíos globales que evidentemente en la complejidad en la que estamos inmersos pues no pueden analizarse de manera aislada. Efectivamente, policrisis. Y fíjate, si yo pensara cuál es la crisis que más afecta a la movilidad o la que está afectando más, seguramente pensaría en la crisis climática. No sé si estarías de acuerdo. Al final, toda esta transición verde que estamos viviendo por obligación o por empuje o por convicción muchas veces, pero no en todos los sectores tenemos esta misma convicción, está afectando. Allá en el 2014, cuando empezamos el primer foro de movilidad, preguntábamos a los españoles si pensaban que cambiaría la manera de moverse 10 años después. Ya ves, 10 años después es ahora, ¿no? Bueno, 11. Y lo cierto es que contestaban que sí, el 60% de los españoles pensaba que sí que cambiaría radicalmente y el 70% de ellos hablaba de que sería más eléctrica, que utilizaríamos más los patinetes y utilizaríamos más las bicis, que los patinetes ya no son para los niños y las bicis no son para el verano, ¿no? Y lo cierto es que es real, muy electrificadas, con lo cual esta transición verde sí que la vemos. Lo que no sé es si la vemos a la velocidad que nos hubiera gustado verla. Pues esa es una buena pregunta porque en el fondo yo creo que vamos a distintas velocidades, ¿eh? Creo que, por ejemplo, si nos centramos en Europa, ¿no? Que hasta que está a la vanguardia institucional de políticas verdes y transformación verde, es verdad que después de las últimas elecciones europeas, por ejemplo, y la nueva correlación de fuerzas, sí, pues puede producirse alteraciones, ¿no? En esa tendencia de política verde, pero igualmente, bueno, ha habido acuerdos entre Estados Unidos y China en sentido de aumentar las renovables, también Japón, India tienen sus propios planes para afrontar la transición energética, pero bueno, es verdad que hay una cierta disparidad, ¿no? En términos de descarbonización, hay distintas velocidades y además distintas direcciones, ¿no? Y de hecho tenemos elecciones en Estados Unidos próximamente, el 5 de noviembre, donde claramente pues, qué se decidan esas elecciones puede marcar las políticas del futuro. Hay otras cuestiones también que lo decíamos, ¿no? Son las tensiones geopolíticas, el marco regulatorio internacional, ahora mismo comentaban, ¿no? Estados Unidos, China, Europa, y en este entorno, en esta tensión, pues claramente tenemos que poner el foco en la movilidad urbana, ¿no? En última instancia se están dando incluso paradojas, ¿no? Paradojas verdes en el sentido de que la propia Unión Europea en este momento pues, está imponiendo aranceles a la introducción de vehículos chinos en Europa. Y claro, esto es un desafío porque es difícil conjugar bueno, todo lo que tiene que ver con los intereses económicos que tiene Europa, obviamente, y tratar de hacerlo con esa transición verde hacia el futuro. Y hay otras cuestiones también que están afectando, pero esto, por ejemplo, esta paradoja creo que realmente bueno, expresa el momento en el que estamos viviendo. Traías el concepto de movilidad urbana y es cierto que la movilidad urbana está cambiando radicalmente. En los últimos años se han introducido nuevos actores. Estoy pensando en la micromovilidad, en patinetes, en bicis, en motos eléctricas, todos estos modelos de movilidad compartida que están cambiando completamente el ecosistema y el escenario de las ciudades y que tiene sus luces y sus sombras, porque yo creo que, por un lado, la cara positiva nos habla de pues, mayor conectividad, te diría que nos podemos mover de manera más eficiente, más sostenible, incluso podemos ayudar a descongestionar las ciudades, pero por el otro lado está la parte de cómo encajar todos estos nuevos actores dentro de un ecosistema que ya estaba montado, ¿no? Estoy pensando en problemas de seguridad vial, estoy pensando en carriles, estoy pensando en casco, no casco, edad, en fin, un montón de limitaciones que yo creo que tenemos un reto por delante de cómo hacer convivir todo eso de una manera equilibrada para todos los que vivimos en las ciudades, ¿no te parece? Absolutamente, es un reto y además yo creo que es un reto triangular, porque en el fondo las ciudades tienen que adaptarse, ¿no? A este nuevo modelo que comentas. Y aquí hay 3 puntos o 3 vértices, ¿no? Hay por un lado un tema de infraestructuras, tú lo mencionabas, ¿no? De tratar de dar a disposición del ciudadano esa infraestructura necesaria para que esas nuevas maneras, esas nuevas modalidades de transporte pues puedan conjugarse.
Hay otro aspecto que es el regulatorio, obviamente también, ¿no? Al final hay que dejar unas reglas claras, ¿no?, precisas de cuál es el uso que se le va a dar a esos nuevos modos de transporte. Y luego un tercer vértice, obviamente, es la responsabilidad ciudadana. Al final, hablamos antes de hábitos sociales, obviamente la ciudadanía también tiene que adaptarse y tiene que respetar también estos nuevos usos, estas nuevas reglas que se pueden imponer, y yo creo que son clave. Vive y deja vivir, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y bueno, también hay cuestiones, bueno, hablamos antes, por ejemplo, de la transición verde, cuestiones de este tipo. Es verdad que las ciudades, todas las ciudades, y hay ciertas tensiones también en este sentido, ¿no? En los ayuntamientos, las ciudades, hay ciertas tensiones que se están produciendo y aquí esas tensiones provocan incertidumbre también, ¿no? Esa incertidumbre puede generar falta de coordinación, quizá en algunas cuestiones concretas. También vamos a distintas velocidades, yo creo, ¿no?, en esta adaptación, en estas nuevas maneras de afrontar esta nueva movilidad, y yo creo que es importante pues entender todo esto como un proceso. Es un desafío, lo decíamos antes, es un reto, pero yo creo que no hay que perder de vista que estamos ante un proceso y que probablemente no sea siempre lineal. Eso es cierto. Y a todo esto que estamos comentando le tenemos que sumar, pues yo diría, la tensión regulatoria. Cómo llegan en cascada, y seguramente por el primer punto que decíamos de esta pues esta tensión y esta presión por cumplir los objetivos que nos hemos marcado en la Agenda 2030, pues de emisiones y de descarbonización, que al final traen en cascada un montón de regulaciones locales, ¿no? Pues se me ocurre pues las zonas de bajas emisiones, la Ley de Movilidad Sostenible, la Ley de Cambio Climático, todas estas cosas que hay veces que me planteo si aceleran o desaceleran esta transición que queremos llevar hacia la movilidad verde. Yo creo que lo aceleran, fíjate. Lo que pasa es que esa aceleración tiene altibajos, ¿no? Yo creo que al final tenemos que ser conscientes que, como decía al principio, estos hábitos sociales suelen tardar tiempo en producirse y, por lo tanto, no podemos esperar que haya un cambio radical de la noche a la mañana. Esto será poco a poco y, de hecho, de esas tensiones muchas veces salen cosas buenas. Es decir, que en ese intento, ¿no?, de conjugar todo esto y de cómo se articula, podemos también aprender de cómo se está implantando y aprender de esas tensiones para efectivamente mejorar y alcanzar pues una convivencia, una cultura, ¿no?, que tendríamos que promover digamos, una vialidad, ¿no?, bastante más amable con el ciudadano, con las infraestructuras y con todos los que formamos parte de una ciudad, ¿no? Pero lo cierto es que le pone otro barniz, otra capita de complejidad a todo este entorno y este ecosistema que ya decíamos que era de por sí complejo. Con lo cual estamos de acuerdo que esto es un desafío importante. Absolutamente. Oye, ¿qué te parece si ahora descubrimos cómo se quieren mover o cómo se mueven los ciudadanos españoles con los resultados del foro? Perfecto. Muchas gracias, Paco. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, pues ya hemos visto un poquito esta foto macro que nos permitía colocarnos o posicionarnos sobre los aspectos que vamos a ir aterrizando luego en los resultados de la radiografía de los hábitos de movilidad, y entramos de lleno a analizar los datos de este año 2024. Os voy a contar muy rápido, como siempre, bueno, pues los datos técnicos del estudio. Los paso súper rápido porque intentamos mantenerlos siempre iguales. Es una encuesta de 5.000 que hacemos a 5.000 ciudadanos en las 17 ciudades de las capitales autonómicas. Lo hacemos para personas mayores de 18 años. Lo hacemos con el mismo reparto de edades y los mismos pesos de hombres y mujeres, de tal manera y forma que podamos después sacar conclusiones, porque si no, no serviría para comparar. Y esto, bueno, este año lo hemos hecho con Ipsos. La hicimos en julio del 2024, salimos a campo, a terreno en julio 2024 y hemos conseguido unos resultados que nos dan un nivel de confianza de un 94-95%. Sin más, os cuento cómo hemos ordenado y en qué bloques hemos ordenado la información que os vamos a trasladar ahora, porque información hay mucha, pero pensamos que tiene sentido que lo vayamos abordando por bloques. Vamos a hablar, por supuesto, de los hábitos de movilidad, cómo nos movemos, en qué nos movemos, qué tipo de combustión, de propulsión utilizamos. Este tipo de cuestiones las hacemos en el primer bloque. Hablamos, por supuesto, un bloque de electrificación. Hablamos también de micromovilidad, que también lo hemos comentado antes. Hablamos y hacemos un guiño al vehículo compartido y queremos terminar hablando de regulación y de calidad del aire, ¿vale? Así que empezamos. Empezamos hablando de cómo nos desplazamos, ¿vale? La pregunta es, en los hábitos, ¿cuáles son tus desplazamientos habituales
Aquí vamos a presentar España y Madrid. Os traigo titulares. El primer titular es que nos movemos más. Intensificamos nuestros movimientos, sube prácticamente todo. El segundo titular es que el coche sigue siendo el medio preferido de transporte de los españoles. Nos desplazamos mucho a pie, pero el medio preferido es el coche. Y sube mucho el metro, sube el autobús y sube el tren. Cuando miramos las cifras de Madrid, lógicamente son del estilo, parecidas, pero por supuesto el metro en Madrid es el transporte estrella, ya lo era el año pasado y este año también aparece en primera posición, con incrementos enormes. También crece el automóvil y también crece el bus y el tren. ¿Qué es lo que vemos? Pues que las medidas tomadas por el Gobierno de subvencionar el transporte público y acompañadas ciertamente por las autonomías, ha tenido su impacto y ha tenido su impacto positivo. Nos movemos más, el coche también lo sacamos más a la calle. Yo creo que lo estamos viendo también en las ciudades. Los que nos movemos en Madrid cada vez tenemos más atascos de entrada y de salida. No en vano, la DGT comentaba no hace mucho que las ciudades, las entradas a las ciudades, y hablaba de Madrid, hablaba de Barcelona y hablaba de Málaga, están llegando al borde del colapso para entrar en las entradas a la ciudad. ¿Por qué? Hablaba que el 80% de los coches que entran por las mañanas a las ciudades solamente llevan un ocupante y apelaba a los ciudadanos a compartir coche cuando vamos a trabajar. De los datos y de las cifras que veis, os saco algún guiño. A las mujeres les gusta más ir en autobús que a los hombres, en general. El autobús y el metro normalmente lo utilizan más la gente joven. También os diría que la moto sigue siendo el medio de transporte de hombres y hombres entre 35 y 40 años, entre 30 y 40 años aproximadamente. Ahí tenemos todavía recorrido las mujeres. Y también traemos un guiño a taxi y VTC, porque han subido, tienen unos ratios más bajitos, pero es cierto que prácticamente han triplicado, tanto a nivel de España como a nivel de Madrid, y yo creo que merece la pena que lo comentemos. Si os fijáis, en Madrid se utiliza más VTC de lo que se utiliza el taxi. Ahora preguntamos, oye, ¿cuáles son las razones, los motivos por los cuales te desplazas, ¿no? Y seguimos siendo cómodos. Esta es la principal razón. El 75% de los españoles nos movemos por comodidad. Igual, incluso un poquito más, somos más cómodos los madrileños. La siguiente razón o motivo es hacer ejercicio. Esto hace unos años no salía ni siquiera en tercera posición y ha ocupado la segunda con un muy notable 40%. Y por último, pues está el ahorro. Más cosas que hemos preguntado. Oye, ¿tu vehículo es imprescindible para desplazarte habitualmente? Y la mitad de los españoles, la mitad, considera que su vehículo es imprescindible para realizar sus desplazamientos habituales. No es igual, lógicamente, en todas las provincias de España. Yo creo que es importante poner foco en algunas en las que realmente estos porcentajes ascienden hasta 60 y 70%. Ciudades como Badajoz, ciudades como Toledo o ciudades como Las Palmas, donde pues en unos es la infraestructura ferroviaria, en otro es el transporte interurbano, en fin, cada una tiene sus peculiaridades, pero lo cierto es que algo de trabajo institucional y de infraestructura se podría hacer en estas ciudades para facilitar y reducir la dependencia tan grande que a día de hoy se tiene del coche. También hemos preguntado por la inflación. Oye, ¿la inflación ha afectado en tu movilidad? Y el 67% nos dice que sí, un 70% en Madrid. ¿Qué ha hecho? Les ha hecho utilizar más los medios de transporte públicos y también, aún cerca de un 17%, les ha llevado precisamente hacia la micromovilidad, hacia patinetes y bicis eléctricas. Y por último, os traigo cómo vamos al centro de la ciudad, es decir, esta movilidad urbana. Y aquí nos ha sorprendido el dato, porque nos hemos vuelto a montar en el coche para ir al centro de la ciudad. Veníamos de 30s, 29s y este año nos encontramos un 56% de los ciudadanos españoles que dice que va en coche. No todos en su coche, pero en coche. Y son cifras bastante altas, un poquito más bajitas en Madrid, pero realmente las cifras muy parecidas. Por encima del 50% nos vamos otra vez en coche. ¿Qué más os traemos? Cambio un poco de tercio y hablamos de las motorizaciones. Lo primero que os traigo es qué es lo que tienen los ciudadanos actuales, ¿no? Y tampoco os sorprenderán mucho las cifras porque al final el grosso del parque móvil actual, parque móvil, pues sigue estando en las motorizaciones más tradicionales. Bueno, pues en diésel y gasolina. Pero empezamos a ver el híbrido que empieza a tener cierto peso.
No se nota todavía en el vehículo puramente eléctrico que seguimos manejando, por lo menos lo que nos dicen los ciudadanos encuestados, un 2%. Pero sí tenemos buenas noticias. Aquí tenemos brotes verdes, porque les hemos preguntado, oye, si mañana tuvieras que cambiar de coche, ¿qué coche elegirías? Y aquí, si sumamos, estas preguntas ya sabéis que son siempre un poco multirespuestas, si sumamos lo que nos dicen todos los de la columna de la derecha, que son todos los electrificados, pues suma un 70 y tantos %. Es decir, ya empezamos a ver muy poquito en gasolina, muy poquito en diésel, y que prácticamente todos los ciudadanos tienen en su mente que su propio coche estará electrificado. Me quedo con el 37% de híbridos, que bueno, híbridos, si puedo elegir, diría que híbridos no es totalmente eléctrico, que muchas veces está influido por la etiqueta, pero realmente las emisiones las seguimos teniendo ahí, ¿no? Y tendríamos que intentar conseguir unos porcentajes más altos en los coches que por lo menos enchufamos. También hemos preguntado, no sé si os acordáis, que solemos preguntar si los ciudadanos conocen el plan MOVES. Pues este año también sube. Pasamos de un 16 a un 16, son 10 puntos de subida. Un resultado muy razonable. Cuando tú no te planteas comprarte un vehículo eléctrico, pues es que te da igual si hay ayudas o no hay ayudas, porque es que no te vas a comprar un vehículo eléctrico. Pero es que ha subido prácticamente 10 puntos la intención de compra de coche enchufable, que es exactamente lo que ha subido el conocimiento precisamente de estos planes MOVES. ¿Y nos desplazamos en vehículos eléctricos o no? Pues también lo vamos a preguntar, pero lo preparamos un poquito más para adelante. Aquí os quiero traer, esta foto que os traigo ahora mismo no son resultados del foro, ¿vale? Esto es el parque, son datos públicos. La antigüedad del parque en España. Yo creo que todos tenemos en mente que el parque cada vez es más viejo. Estamos en 14, algo años de edad media del parque en España. Lo que no sé si sabéis es que un cuarto de todos los coches que circulan tienen más de 20 años. Un cuarto más de 20 años y un 48% más de 15. Esto es una barbaridad. Una barbaridad desde un punto de vista de emisiones, una barbaridad desde un punto de vista de seguridad. Y esto es lo que tenemos. ¿A qué velocidad vamos a ser capaces de cambiar esto? Pues nos traemos los siguientes datos. ¿Cada cuánto cambias? Estos sí son los hábitos que salen del resultado de la encuesta. ¿Cada cuánto cambias de coche? Pues el 35% de los ciudadanos españoles cambia cada 10 años. Cada 10. Es decir, la velocidad de cambio va a ser lenta, porque todavía no tenemos capacidad, no estamos yendo a los plazos cortos de tal forma y manera que tengamos coches más nuevos. Y sin embargo no nos dice que cambien por coches más nuevos, porque cuando miramos las transacciones de vehículos usados, también envejecen. ¿Sabéis cuál es la media de las transacciones de vehículos usados? La media de edad de los coches que se transfieren en España. Actualmente estamos cerca de 13 años. 13. Es decir, se cambian. Aunque lo cambies cada 10 años, te coges un coche que tiene de media 13 años. Y veníamos, y además creciendo, porque hace 2 años no llegaba al 12, ¿no? Es decir, que aquí tenemos trabajo. Faconauto habla de, oye, no intentemos solamente limpiar con vehículos eléctricos, hagamos también trabajo, porque reduciremos muchísimo las emisiones si somos capaces de limpiar la parte de abajo, ¿no? Y trabajemos en planes PIBES que nos permitan dar de baja, achatarrar los coches que realmente tienen más de 20 años, en la medida de lo posible. Cuando ves las razones se hace harto complicado, por eso se necesitan ayudas gubernamentales, porque los motivos por los que cambias el coche es porque se te muere el coche, es decir, aguantas hasta que ya no puede más. Cuando se estropea, un 76% es cuando se plantea la opción de cambio. La segunda opción de cambio es por un vehículo más sostenible, bien, y también por un vehículo más seguro, pero lo cierto es que el 76% lo hace cuando el coche muere. Hablamos ahora de electrificación. Os traemos la pregunta primera, que es, oye, ¿tú piensas que el coche eléctrico es la solución para la movilidad en las ciudades? La foto cambia con respecto al año pasado. 4 de cada 10 ciudadanos españoles considera que sí, que los coches eléctricos serán la solución para las ciudades. Diferencias en las edades. Son más partidarios o más promotores de la movilidad eléctrica los jóvenes que las personas de mayor edad. Y también preguntamos sobre otro aspecto que pensamos que es importante desde un punto de vista de ciudades y que es necesario para impulsar esta movilidad, que es cuánta posibilidad de acceso a puntos de recarga tienes en tu día a día. La foto es muy buena, los resultados que salen son buenos.
A pesar de que yo creo que actualmente, seguro que Arturo me corrige, pero yo creo que estamos en unos 36.000 puntos de recarga activos aproximadamente. Perdón, me he equivocado, 37, y que tendríamos que llegar a prácticamente 45 o 42 este año. Estamos lejos, pero lo cierto es que ya se empiezan a ver las cosas, ¿no? Y el 54% de los ciudadanos españoles sabría dónde cargar, tiene identificados dónde podría cargar en infraestructura pública. También sube el porcentaje de ciudadanos que ya tienen un punto de recarga en su casa o podrían instalarlo. Y sube, se multiplica por 2 el trabajo que han hecho las empresas, todavía bajito, pero lo cierto es que ya hay un 10% de ciudadanos españoles que puede cargar en las empresas, ¿no? Es decir, que también estamos aportando nuestro pequeño granito de arena para que esta movilidad llegue también a nuestros propios empleados. Sigue habiendo un 15%, lógicamente, que no encuentra opción hoy. ¿Qué más traemos? No sé qué os parece esta pregunta, porque hablamos de intenciones, hablamos de cuál sería tu oportunidad de compra, pero yo creo que es importante saber cuánto se utiliza el coche eléctrico. Ha aumentado 12 puntos, pero sigue siendo un 19. Esto es 2 de cada 10. Sigue siendo un dato bajito, optimista, pero bajito. Cuando miramos las cifras de Madrid, es decir, de ese 19% que es nacional, si tiramos las ciudades que tiran para arriba de ese 10%, pues son ciudades como Madrid, como Valencia o como Barcelona, que tienen cifras pues cercanas al 20, casi al 30 y al 20. Las ciudades que menos trabajan o que menos foco tienen o menos impacto están teniendo en esta movilidad eléctrica, pues son ciudades como Toledo, Las Palmas, Oviedo, que tienen menos. Son más los jóvenes, lo sepáis, que utilizan la movilidad eléctrica, son más los hombres, un poquito más los hombres, y son los ciudadanos que trabajan por cuenta ajena. ¿Te planteas comprarte un vehículo eléctrico? El 36% de los ciudadanos hoy nos dice que sí. Hoy se plantearía comprarse un vehículo eléctrico. El 41% de los madrileños se multiplica por 2, es un dato súper interesante, pero también les hemos hecho la pregunta. Todos sabemos que estos coches son más caros. Como son más caros, les hemos querido preguntar, ¿cuánto estás dispuesto a pagar más por un vehículo eléctrico que por un vehículo de combustión? No sé, estoy pensando, cifra gorda, yo creo que un híbrido raso pues debe ser 2.000 euros más caro que un coche de combustión, un híbrido enchufable a lo mejor 5.000, 6.000 euros más caro, pero un vehículo eléctrico versus uno de combustión, pues de 5 a 15.000. Y lo cierto es que la barrera, si queremos tener una referencia, diríamos que está en los 5.000. Porque el 40% de los ciudadanos está dispuesto a pagar hasta 5.000 euros más por montarse en un vehículo eléctrico. Guiño a los jóvenes, que se lo merecen. Los jóvenes son mucho más partidarios de vehículo eléctrico. Los jóvenes se atreven a pagar más, están dispuestos a pagar más por un vehículo eléctrico. Un 80% estaría dispuesto a pagar más, que es una barbaridad, un pedazo de 80%. ¿Sabéis qué identificamos aquí? Probablemente una tendencia, el concepto de aspiracional. Un poco iPhone, salvando por supuesto las distancias. Pero el vehículo eléctrico, a ver, los millennials son mucho más, por otros estudios que tenemos y hemos visto muchas veces, son mucho más sensibles a la sostenibilidad, mucho más sensibles. Más sensibles a la innovación, a la digitalización. Y en el coche eléctrico ven eso, ven sostenibilidad, ven digitalización, ven innovación. Y probablemente eso es lo que les lleva a tener el coche eléctrico probablemente es hasta cool. Con lo cual ahí tenemos una oportunidad, porque al final los jóvenes de hoy serán los compradores del mañana. Las principales razones o barreras que siguen identificando los ciudadanos españoles hacia la compra del vehículo eléctrico, el primero ya sabéis cuál es el coste. Con lo cual, por eso es importante saber cuál es el límite al que estamos, cuál es la barrera razonable que consideramos de acceso para que las instituciones, los fabricantes, las ayudas estatales nos permitan tener un equilibrio y saber cuál es el trigger que nos ayuda a poder acelerar esta transición hacia la movilidad verde. Por supuesto, red de recarga, que también lo tenemos identificado, y ya van desapareciendo algunos que al principio, hace ya años, cuando seguíamos haciendo esta pregunta, nos decían, por ejemplo, que probablemente el año que viene ya ni esté,
Es la última en la cola, pocos modelos, porque actualmente prácticamente tenemos todo tipo de modelos eléctricos a disposición en el mercado. Y además, para terminar con esta parte, yo creo que un dato súper positivo, el que lo usa se enamora, porque el 99% de los que utilizan el vehículo eléctrico lo recomienda a sus compañeros. Pasamos a micromovilidad. Hemos estado hablando antes con Paco de, oye, ¿cómo encajamos todo esto en las ciudades? Yo creo que la movilidad, la micromovilidad, el patinete, la bici, todo esto, digamos que es una realidad hoy en nuestras ciudades. Y hemos preguntado cuánto se utiliza esta micromovilidad. Un 26% crece el uso de la micromovilidad en España. El perfil es verdad que es más de hombre que de mujer. Es joven, en general es estudiante. Y cuando lo hacemos a nivel de ciudades, pues también vimos diferencias. Esta vez, spoiler, no sale Madrid. No es que esté mal, pero no está entre las 3 primeras. Entre las 3 primeras está Sevilla, está Barcelona y está Valencia. Y el principal medio de transporte que tira es el patinete. La moto es bastante más estable, el patinete es el que más tira. En Madrid, por si os pica la curiosidad, es aproximadamente un 34%, y en Madrid tira un pelín más la bici que el patinete. Y después de las noticias de los últimos días, pues me imagino que el año que viene, cuando traigamos esta encuesta, Madrid tampoco saldrá. O sí, a lo mejor hemos pasado al patinete en compra. No lo sé, no lo sé. ¿Pero estamos adaptados? Hacíamos la pregunta antes. Ha mejorado el resultado con respecto al año anterior, pero a pesar de todo, la mitad de los ciudadanos españoles sigue considerando que su ciudad no está adaptada a estos nuevos métodos o estas nuevas formas de movilidad. ¿Hacemos más preguntas? Pues preguntas de estas que son, bueno, pues que generan cierta controversia, y yo creo que es bueno que las instituciones y los ayuntamientos sepan al menos cuál es la opinión de los ciudadanos. El 90% está de acuerdo en instalar carriles exclusivos para bicis y patinetes. Eso sí, si no supone la reducción de carriles actuales para los coches o si no reduce las aceras. Es decir, si a mí no me afecta mucho, bien. El 78% está a favor de prohibir la entrada en según qué calles. Es decir, que esto no sea accesibilidad para todos, sino que en determinadas zonas o determinadas calles esto esté limitado. Y si además miramos y preguntamos a las personas mayores están mucho más sensibilizadas con esto, tienen más miedo a ser arrollados por este tipo de patinetes que lo asocian mucho a gente joven, ¿no? Hemos preguntado más cosas. El 93% está de acuerdo y a favor de obligar a tener un seguro de responsabilidad civil. Supongo que sabéis todos que esto ya está aprobado, que el 2 de enero de 2026 será obligatorio, pero bueno, lo cierto es que prácticamente la totalidad está de acuerdo con ello. Algunos con matices, pero totalmente a favor y en todos los casos un 72%, que es un dato bastante alto. Y también hemos preguntado, ¿el casco sí es obligatorio? Pues 1 de cada 4 todavía va sin casco, que al final no deja de ser uno de los problemas de seguridad, que es de los importantes que conllevan y traen este tipo de medios de transporte nuevos. También estaba muy en boga, no sé si vosotros sois todos conocedores, pero hubo un patinete eléctrico que se incendió en el metro en Madrid y consecuentemente trajo prohibiciones en los medios de ir con el patinete eléctrico en los medios de transporte. Hemos preguntado qué opina la gente. El 64% está a favor de prohibirlos. Si nos vamos a las ciudades más importantes donde el medio de transporte, bueno, digamos que donde la infraestructura de medios de transporte público es alta, pues esas cifras incluso suben. Y otra vez de nuevo, si preguntamos a las personas de mayor edad, también están más a favor de que esto no venga. Y os voy a hacer otra consulta. ¿Vosotros sabéis, alguno tenéis referencia de cuál es el límite de velocidad de los patinetes eléctricos? ¿Lo sabéis? Dani, sí. No pueden circular a más de 25 kilómetros por hora. Bueno, ¿sabéis que hay ciudades que ya tienen radares y multan? En Castellón multan 200 € si te pasas de velocidad. Así que también hemos preguntado, oye, ¿qué os parecería si hubiera más radares
para limitar y controlar la velocidad de los patinetes eléctricos? Pues un 88% está también a favor. Hasta aquí micro. Vamos a por coche compartido. Hacemos una pequeña foto del coche compartido. 37% utilizan el coche compartido en España. O sea, hay un mapa de España donde se ven las ciudades que más comparten y las que menos comparten. Cuando hablamos de compartir vehículo, hablamos de muchas modalidades. Se puede compartir coche con mi marido cuando me voy a cenar un fin de semana. Es compartir, no sé, depende de lo que estemos pensando todos. Puedes compartir coche cuando vas a trabajar con tus compañeros de trabajo. Puedes utilizar carpooling, irte con BlaBlaCar o lo que sea, o puedes utilizar car sharing. Entonces, bueno, vamos a ver un poco la foto de lo que hay detrás de estas cifras. Lo primero, cuál es, qué perfil. Las mujeres, un pelín más, es un 38, está súper equilibrado entre hombres y mujeres, pero es cierto que lo utiliza mucho la gente joven y lo utilizan los estudiantes. ¿Por qué? Las razones, lógicamente, la primera es el ahorro, la segunda es la comodidad y la tercera es la ecología. Y también hemos preguntado cómo comparten, que yo creo que al final es la parte importante. Y si quitamos todos estos que son los familiares, que bueno, digamos que esto es compartir de aquella manera, se ha hecho toda la vida, el 66% comparte con compañeros de trabajo. Luego tenemos un 29% que utiliza carpooling. Carpooling es el BlaBlaCar, me voy desde Madrid a Málaga con quien sea, o aprovecho que yo me voy y me traigo a alguien conmigo. Y luego hay un 5% que utiliza car sharing, que es el City de Madrid o el GoTo de Madrid, ¿vale? Si vamos a estas ciudades, las ciudades donde más se comparte coche para ir a trabajar, pues son ciudades como Valladolid, son ciudades como Zaragoza, que a mí me traen a la mente factorías, con tiempos como muy cerrados, horarios muy cerrados de trabajo, pero no sé si estará relacionado exactamente con eso. Madrid es la ciudad que principalmente utiliza car sharing y en carpooling pues hay ciudades, varias costeras, Málaga, Sevilla, Valencia, son las ciudades que utilizan más este método de transporte. Y llegamos al último, que es normativa y calidad del aire. También hemos hablado de la normativa y la regulación y pensamos que es bueno escuchar a los ciudadanos ahora que han empezado a venir pues ciertas regulaciones, las zonas de bajas emisiones, etcétera. Hemos preguntado, ya preguntamos el año pasado y les hemos preguntado a los ciudadanos si conocen las zonas de bajas emisiones. Sabéis que no están en todas las ciudades todavía, pero bueno, hemos preguntado a todas y el resultado aumenta y crece. El 72% sí conoce las zonas de bajas emisiones de su ciudad y además el 75% está a favor. Prácticamente la misma cifra del año pasado, pero subiendo un poquito. Eso sí, que a mí no me afecte, que es lo que solemos decir los españoles. También hemos preguntado si creen que faltan alternativas, es decir, que si hay que hacer algo más, además de poner estas limitaciones, si hay un 32% que habla de mejorar un poco la oferta de transporte público. Y por último hemos preguntado si creen que han tenido efecto. Una cosa es que la conozcas y otra cosa es que si tú crees que realmente ha tenido efecto. El 63% considera que sí que ha tenido efecto y efecto positivo. Menor contaminación, mejora del tráfico y ciudades más habitables. Pero todavía hay un 37% que considera que no ha servido para nada. Y nos traemos Madrid y Barcelona no porque sean la que más y la que menos, sino porque son ciudades donde sabemos que las zonas de bajas emisiones o los planes que ha habido urbanos han sido potentes y fuertes y controvertidos, ¿no? Pues el 32% de los madrileños considera que no ha tenido ningún efecto, pero es que en Barcelona el 45% considera que no ha servido para nada. Última pregunta que os traigo. ¿Cuáles son los factores que crees o las medidas que son más eficaces para mejorar la calidad del aire? Son muchas y no las voy a nombrar todas, pero el mensaje o el titular aquí es que primero la que más aceptación tiene es fomentar las ayudas para utilizar el transporte público y en general que somos mucho más partidarios de las bonificaciones, de las ayudas, etcétera, etcétera, y muy poco partidarios de las penalizaciones, de las prohibiciones, en fin, de este tipo de cosas. Es decir, nos gusta más la zanahoria que el palo y aquí lo vemos. Entonces, bueno, yo creo que también es bueno verlas y tomar nota de cara a las instituciones y los ayuntamientos cuando tengan que establecer sus estrategias para mejorar la calidad del aire.
Hasta aquí los bloques. Dejadme los 2 últimos minutos para contaros las conclusiones y después pues comentamos, reflexionamos, hablamos o me lanzáis alguna pregunta si consideráis de los resultados que hemos visto, que de eso se trata. El coche sigue siendo el principal método de transporte en España, con un 64%, si bien es cierto que hay un incremento notable de la utilización de los medios de transporte público, muy motivado probablemente por las subvenciones que estamos viviendo en este año 2024, tanto estatales como autonómicas, como bien sabéis. Pero la mitad de los españoles todavía necesita su coche todos los días para ir a trabajar. Cada vez más tenemos integrada la micromovilidad, el 26% de los ciudadanos españoles la utiliza, por ciento el 48% de los jóvenes, el 48% utiliza la bici o el patinete en las ciudades. Esto es la mitad, ¿eh? Esto es la mitad. Nos ha cambiado completamente el escenario. Pero aún así, el 48% considera que tenemos que hacer cosas para adaptar nuestras ciudades a estos nuevos sistemas de movilidad. Es decir, tenemos que trabajar en esa convivencia de la que hablábamos hace un rato. También os traigo el vehículo eléctrico. El 36 ya se plantea comprarse un vehículo eléctrico, pero ojo, no está dispuesto a pagar más de 5.000 euros por un vehículo eléctrico versus un vehículo de combustión. Compartimos vehículos, sí, un 37% comparte vehículo, veníamos de un 28%, con lo cual también hay una subida, acordaros principalmente con compañeros de trabajo, con un 66%, y principalmente la gente joven. Y por último hablamos de la aceptación de las zonas de bajas emisiones, con un pedazo de 75% y con un 66% de ciudadanos que confirman que la medida que más consideran oportuna para mejorar la calidad del aire es la subvención del medio de transporte público. Estas son las conclusiones. Hasta aquí el foro, hasta aquí la presentación de los resultados. Espero que os haya parecido interesante y útil. Y quedo a vuestra disposición para comentar lo que queráis, para lanzar alguna pregunta y si no la tenéis, pues dentro de un rato podemos pasar a tomar un café, no sin antes cerrar el evento, invitar a subir al escenario a don Luis Miguel Torres, como queráis. Buenos días, muchas gracias, como todos los años. Buenos días. No te veo, ahora te veo mejor. Es un placer escucharte otra vez. Hay aspectos que estamos completamente de acuerdo. Esta mañana estaba escuchando una emisora diciendo que los distribuidores, usuarios de coches eléctricos se quejan de que las autopistas no están señalizadas, las hidroleras, que por qué no los hacen. Eso sería una. En un momento determinado yo estuve viendo los aparcamientos disuasorios de Renfe que no tienen cargadores. Se han pedido cargadores y han dicho que solamente los van a poner en las grandes ciudades, no en los pequeños aparcamientos o como quieramos llamarlo. Pero hay un problema que yo creo que es el más importante. Las ciudades no son chicle. No podemos meter más coches. Tenemos que potenciar el transporte público. El transporte público adecuado. No digamos que sea gratuito, pero sí más barato, más cómodo, con una frecuencia mejor. Hoy he estado esperando aquí para entrar y ha habido de una línea a otra, de una línea de autobuses, que han tardado más de 20 minutos de llegar un autobús al otro. No se puede esperar. Yo vengo de la zona de Getafe y para llegar aquí esta mañana, hora y media, en una distancia que hay desde Getafe al centro de Madrid de 12 kilómetros. Mientras no pongamos unos transportes más adecuados, dejemos de entrar a las ciudades, hagamos transportes de otro sitio, nodales o intermodales, no vamos a ver. Pero yo estoy de acuerdo que lo que tenemos que potenciar sobre todo es el transporte público. Será la única manera de evitar el transporte privado o el transporte unitario, que da verdad. Pero el transporte público no se puede pensar solamente en la subvención a los transportistas, sino hay que hacer los medios, semaforización y
prioridad en los transportes públicos, carriles o vías únicas, yo creo que sería de esta manera. Soy Antonio Pomares, de la Asociación de Consumidores, pero aparte estoy en el Consejo Nacional de Transporte de Viajeros y de Mercancías. Muchas gracias. Gracias por tu aportación. Alicia, Cristina, a todos vosotros, porque sois buenísimos. Gracias. Muchas gracias. ¿Estás deseando? Sí. Por echarte el capote de la señalética, ¿no? Va a salir una circular del Ministerio de Transporte, Movilidad y Transporte que va a establecer esos requisitos. Como usuario de vehículo eléctrico, no es tanto para los usuarios la señalética, sobre todo es como una señal también dirigida a los usuarios de combustión que puedan ver a modo publicitario que hay, infraestructuras de recarga, ¿no? Porque el usuario de vehículo eléctrico y tu marido sois usuarios totales, nos planificamos. Te planificas y te planificas con apps, ¿no? Claro, Digamos que pero es aprendes a manejarte de importante otra porque manera. cuando cruzas la frontera de Portugal a 30, 20 y 10 kilómetros vas teniendo información de que hay infraestructuras de recarga. Cierto. Y eso para el usuario de combustión es importante. Pero va a salir una circular que va a establecer estos criterios. Ya se está instalando información en algunos puntos de ellos. Sí, algunos operadores. Si no tenéis más preguntas, yo creo que podemos invitar ahora sí a Luis Miguel Torres a que nos acompañe al escenario y nos conceda el honor de cerrar este evento. Gracias. Pues muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por la presentación. Gracias también a Alberto, CEO de Alfa, por la invitación y para mí es un honor poder acompañaros en este 11º foro, lo cual ya habla de la consolidación de este foro y de la preocupación por vuestra organización en algo que hoy, desde luego, nadie duda de que está absolutamente dentro de las agendas políticas, sociales, económicas y de todo tipo. Yo os podéis imaginar que venía con unas palabras preparadas que después de estos tan interesantes datos que habéis compartido y de las reflexiones que ha habido al inicio con Ipsos, que han sido el encargado de realizar el estudio, yo creo que podemos sacar conclusiones que son muy importantes. Y para mí, la primera de ellas, que es algo en lo que insistimos mucho desde la Comunidad de Madrid, siempre que tenemos la oportunidad de participar en foros como estos similares, es lanzar un mensaje de optimismo. Nos queda camino por recorrer seguro, pero hemos recorrido mucho y yo creo que lo estamos haciendo en una dirección adecuada. Pero hay algunas cuestiones que debemos de tratar de unificar todos los actores que estamos implicados en esto de promover la movilidad sostenible, que luego os diré cómo lo entendemos y cómo queremos ponerlo también de manifiesto desde la Comunidad de Madrid. Y es que debemos de lanzar un mensaje claro hacia el usuario final, hacia el ciudadano. El ciudadano tenemos que simplificarle la vida. Yo creo que en muchas de las cuestiones de los datos que habéis dado, yo creo que hay cuestiones que siguen influyendo mucho en la decisión final, y es que la comodidad y el precio sigue pesando mucho en las decisiones que el ciudadano toma en su día a día, porque bastantes complicaciones tienen ya como para que el cómo moverte sea una más. Sobre la movilidad sostenible, para nosotros en la Comunidad de Madrid hay una cuestión que queremos poner claramente de manifiesto y es donde queremos insistir mucho en ese mensaje. La sostenibilidad de la movilidad entendemos que no solamente pasa por la parte medioambiental, que es efectivamente muy importante y que para ello es fundamental medidas como la implantación de las zonas de bajas emisiones, como la que tiene hecha el Ayuntamiento de Madrid, por más que puedan surgir traspiés jurídicos que seguro que se van a salvar con la solvencia necesaria. Y digo necesaria porque está claro que los resultados que se arrojan de esta implantación son positivos. Si no fuese porque las zonas de bajas emisiones han entrado en Madrid
con la efectividad que han entrado, seguramente los datos de electrificación en comparación con otras comunidades no sería la misma. Si no fuese porque hay una apuesta decidida por estas zonas de bajas emisiones, probablemente hoy no podríamos decir que llevamos 2 años sin episodios de alta contaminación. Por tanto, ese es el camino correcto y seguro que luego hay la posibilidad de matizar determinadas medidas o limar ciertas aristas que nos hagan la transición hacia el modelo que todos deseamos más cómodo. Pero, como os decía, no solo queremos en la Comunidad de Madrid poner el foco en esa parte medioambiental. Entendemos que para que una movilidad realmente sea sostenible debe tener en cuenta también una parte económica en todos sus aspectos, en el que afecta, por supuesto, a las familias en su presupuesto, el que afecta, como no, a las empresas y al sector que tanta incidencia tiene en la movilidad diaria, ¿no? Al menos el 50% de los movimientos que se generan en todas las ciudades tienen que ver precisamente con la actividad laboral. Y otra parte de sostenibilidad que tiene para nosotros mucha importancia, que es la sostenibilidad social en su más amplia visión, incluyendo también aquí como algo que es para nosotros muy importante, que es lo que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Es decir, no podemos abandonar ni siquiera en el discurso, porque en el trabajo del día a día me consta que no se hace, que la seguridad vial sigue siendo uno de nuestros grandes retos. Tenemos también aquí un camino muy importante recorrido, pero todavía nos queda también tarea por realizar. En este sentido, confluyen, además, cuando hablamos de vehículos eléctricos con tecnología más novedosa, no solo estamos siendo más eficientes en la parte sostenible, sino que además todos ellos vienen ya con unos sistemas de seguridad, ADAS y todo lo que se nos ocurra, que mejoran también la eficiencia en ese sentido. Por tanto, el mensaje es claro, es decir, avanzar en la descarbonización de la movilidad es avanzar en todo lo que conlleva de manera positiva. Y también con otro argumento muy relacionado con lo social y con lo económico. Avanzar en la electrificación es avanzar en la autonomía energética de nuestro país, que de otra manera no podríamos plantearla porque no tenemos otras fuentes, sobre todo si hablamos a los carburantes del vehículo térmico. Por tanto, foros como este vienen a poner precisamente el foco donde debemos de ponerlo, es qué piensan los usuarios, qué piensan los ciudadanos, si estamos acertando, si no estamos acertando, si estamos avanzando en las medidas de apoyo que corresponden. Desde la Comunidad de Madrid hay algo en lo que estamos convencidos, y es que pensamos que el sistema de transporte en la Comunidad de Madrid viene claramente a ofrecer lo que creemos que se debe ofrecer, que es una alternativa más eficiente, más sostenible desde todos esos puntos de vista, pero que debemos de tener también puesto la atención en que el modelo en sí debe de ser sostenible en sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Y datos publicados por el consorcio recientemente. Actualmente, el coste que cubre el usuario es el 20%. Si queremos tener un modelo de transporte público eficiente a largo plazo, debemos de contemplar esa situación. Es decir, el 80% del transporte público a día de hoy en la Comunidad de Madrid es transporte subvencionado. Y no digo que no se tenga que hacer, digo que tenemos que buscar la manera de que deba de ser sostenible en el tiempo. Tenemos que tener muy presente cómo va a ir cambiando la situación sociodemográfica, no solo de España, no solo de Madrid, sino de Europa. Recientemente el Comité de las Regiones ha elaborado un dictamen donde habla que en el 2040, nada más y nada menos, que tendremos 17 millones de europeos menos en edad de trabajar. Es evidente que esa situación también afecta a la movilidad y a las causas que los ciudadanos tendrán como el origen de sus desplazamientos. Que eso no quiere decir que no se vayan a hacer, sino que serán distintos. Desde la Comunidad de Madrid hemos tratado de impulsar claramente
nuestra implicación como institución en el ámbito de la movilidad, ya no solo con medidas que puedan ir estando aisladas o hechas desde diferentes departamentos, consejerías o áreas, sino teniendo esa visión integral y tratando de avanzar en lo que sería la primera ley de movilidad de la Comunidad de Madrid. El compromiso de las administraciones con las políticas públicas solo tiene dos vías, una que es vía presupuestos, que es la que lo hace tangible, y otra es a través de aquellas modificaciones o impulsos normativos que ayuden precisamente a las transiciones de una manera, y como nos decía Alicia en su intervención, es decir, con la zanahoria tratar de ser positivos en la promoción de adquirir estos hábitos o de modificar esos hábitos que claramente hoy nos siguen diciendo, y por esto desde la Comunidad de Madrid no queremos estigmatizar el modo de transporte más elegido por los ciudadanos, pero sí ofrecer, como decía, esas alternativas que son racionalmente mucho más sostenibles desde todos los puntos de vista. Apoyos directos vía presupuestos al uso del transporte, al fomento del transporte, a la mejora de las infraestructuras, a la creación de espacios de intercambiadores que concentren esa multimodalidad o intermodalidad tan deseada, y también esas modificaciones normativas que puedan ir permitiendo que aparezcan nuevos usos, nuevos espacios y que demos esa seguridad también a una movilidad, la movilidad compartida, donde creo que con pequeños cambios de hábitos tendremos mucho terreno por avanzar y por mejorar, ¿no? Y, por supuesto, para ello también estamos muy pendientes de prácticas que se llevan en otros países, en otras regiones, en otras ciudades y que pudieran ser efectivas para la Comunidad de Madrid. En definitiva, y en eso estamos trabajando, es en tratar de ser un elemento activo en la promoción de esta nueva movilidad, de que seamos capaces de lanzar un mensaje sin ningún tipo de duda. Es decir, no es el futuro, es el presente. Si alguien observa el mapa concesional nuevo que sale en la Comunidad de Madrid, si hay una apuesta clarísima por la electrificación de los autobuses que presten este servicio. Hemos tenido una gestión, creo que exitosa, de los fondos MRR que tienen que ver con la renovación de flotas, tanto de vehículo pesado como de turismo. En definitiva, pues es lanzar el mensaje claro y hacerlo, a ser posible, predicando con el ejemplo. Yo creo que si somos capaces de confluir en foros como este en la inequívoca estrategia de que debemos de avanzar hacia esto, hacia esta descarbonización, pues estaremos mucho más cerca de que ese 10% que salía en el estudio se convierta pronto en los porcentajes que todos esperamos. Por tanto, y acabo por donde empecé, agradeciendo la organización de este 11º foro que, insisto, da clara muestra de que hay una parte de la sociedad que ya estaba muy preocupada desde hace muchos años por esto y que debemos de seguir avanzando de manera conjunta. Ofrecer la colaboración y abrir las puertas de la Comunidad de Madrid para todas las iniciativas y proyectos que puedan sumar esfuerzos en el objetivo que perseguimos. Y, desde luego, que por distintas razones no he podido participar en los anteriores, pero tengo claro que a partir de este ya es una cita obligada, porque creo que ha sido interesante, provechoso, que sacamos datos que nos van a servir de una manera clara en nuestro día a día y, por tanto, pues reiterar mis felicitaciones, la enhorabuena y ese mensaje de optimismo de que vamos en el camino correcto y que seguro que al año que viene también hablaremos de datos que han mejorado los de este año. Muchas gracias. Bueno, poco más.
Gracias por vuestra atención y vuestro rato. Yo creo que ahora es el momento de pasar a la parte de atrás, compartir con vosotros, pues no lo sé, un vino, una Coca-Cola, lo que queráis, y espero que este debate, que es lo que queríamos generar, lo generemos ahora ahí atrás. Vuelvo a agradeceros de verdad a todos los presentes vuestra participación, vuestra fidelidad y lealtad a muchos de vosotros, que me encanta veros, a los medios de nuevo y a don Luis Miguel por acompañarnos hoy. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Gracias a todos.